Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido nuevamente a un nuevo video de este canal de Samurai Project. El día de hoy vamos a estar tocando unos temas de mucha importancia, de mucha relevancia en la actualidad de el mundo político que enmarca a Venezuela y a su vez a Latinoamérica, ya que sabemos que Venezuela se ha vuelto un punto crucial, influyendo lamentablemente de manera negativa a toda la región a través de distintas acciones, digamos, ilegales por parte de quien hoy día controla el poder en Venezuela. Pero para eso tenemos a el teniente Daniel Archer, que va a estar conversando con nosotros sobre todos estos puntos y además sobre unos aspectos muy importantes de su experiencia personal como ex militar o bueno, un real militar y patriota de el ejército venezolano, no los que se encuentran ejerciendo dentro del país, que son en su gran mayoría una cuerda de corruptos y ladrones. Este es de los buenos, este es de los nuestros. Así que tengo el placer de presentarles a todos ustedes el teniente Daniel Archer. Teniente, ¿cómo estás? Bien, gracias, amistad, y un gusto conocerte. Gracias por invitarme a tu programa. Agradecido. En primer lugar, agradecerle a Dios porque todavía te encuentras acá con nosotros, dando esta lucha por la libertad de Venezuela. No quería hacer clickbait antes de que tú llegaras, pero ahora que estamos acá, es importante comentar que entre la trascendencia que tienen las acciones que viene llevando a cabo el teniente Daniel, es que él fue uno de los compañeros de el teniente Ronald Ojeda, que en paz descanse, que fue uno de los patriotas militares que pues perdió su vida luchando por conseguir una Venezuela libre, una Venezuela próspera, así como lo hizo en su momento también Oscar Pérez. Yo sé que esto es un punto que quizás es bastante sensible, es duro para cualquier persona, además de su formación militar. Coméntanos un poco de tu historia personal. ¿Cómo fue que llegaste ahora a otro país teniendo que huir de esa situación que vivieron en Chile producto de la persecución directamente de Diosdado Cabello y Gran Cuartiaga, que hoy en día es de interés público? Bueno, primero que nada, gracias por el espacio, por permitirme hacer esto. Con respecto a esa pregunta, voy a tratar de ser lo más corto posible. Bien. Eh, Mi trayectoria viene desde Venezuela. Obviamente, yo estuve en una unidad militar en el estado Amazonas, en la cual detecté ciertas irregularidades en el arco de minero y todo esto que se llevaba a cabo, las organizaciones criminales que allí operaban y que por supuesto bajo la supervisión de elementos de la tiranía. Eh, Posterior a eso yo estuve preso, después hallé la manera de salir de Venezuela y estuve en el 2019 en la cuestión de lo que fue los militares que se pusieron del lado correcto de la historia y toda aquella parafernalia que montó el interinato Ujú. para de alguna manera sacar algún rédito y sacar algún beneficio. Yo auténticamente, como muchos creímos en esa alternativa y no fuimos más que utilizados en su momento para propósitos políticos o politiqueros de parte de ellos. Luego de eso duró un poco tiempo en Colombia hasta que, bueno, decido irme a Chile por invitación del gobierno de Sebastián Piñera. Bien. Y después de eso, eh, estuve de alguna manera en contacto con ciertos compañeros de la resistencia, ciertos compañeros como Ronald Ojeda, otros compañeros que no puedo nombrar ahora, Claro. pero estuve siempre en ese constante contacto, apoyándolos poniendo mi granito de arena, mi aporte a cualquier actividad que se diera fuera de Venezuela con tal de buscar la libertad para Venezuela. Sin embargo, obviamente la tiranía tiene organismos de inteligencia muy efectivos y bien asesorados por potencias como China, como Rusia,
tiene también regímenes islámicos y bueno, propiamente a la inteligencia de ciertos grupos terroristas que están allá y obviamente sabía de lo que se estaba llevando a cabo. De hecho, ellos liberan una lista, bueno, ellos hacen entre las filas militares, ellos publican una lista pues, a través de un radiograma donde estaban los nombres de todos nosotros y todos los objetivos militares, los blancos militares dentro y fuera del país para ser buscados. Pues entre esos estaba yo, estaba Ronald Ojeda y estaban otros profesionales militares. Sí, sí, así es. Algunos que lamentablemente, así como Ronald, ya no se encuentran con nosotros, o otros que siguen estando presos, están en esa lista. Yo tuve la oportunidad de verla detalladamente y reconocí varios rostros que allí se encuentran. Y es una situación muy dura. Me estabas hablando de la asesoría que recibe el régimen por parte de potencias a nivel de inteligencia y de control, digamos, militar. Pero quisiera saber internamente cuáles son los sectores más vulnerables dentro del ejército. No a modo de, no vayan a malinterpretar esto, sino que sabemos que dentro del ejército, dentro de las Fuerzas Armadas en general, también hay un sector bastante grande que, así como la población, están pasando penuria. Pero al mismo tiempo sabemos que son las mismas Fuerzas Armadas los que hoy en día sostienen al régimen en el poder. Lo que quiero saber es como qué tanto de esa población militar que tiene el régimen está siendo afectada por esta administración, por esta crisis, y cuáles son los que realmente se están viendo beneficiados y tienen acceso a tanto poder. Bueno, la población más vulnerable dentro de la Fuerza Armada son evidentemente las tropas alistadas. Son más que las tropas alistadas, el proceso de alistamiento militar en Venezuela cambió mucho. De hecho, le exigen una cuota a cada profesional militar que tiene que llevar a los cuarteles porque realmente tienen una crisis interna de personal producto de toda la misma crisis que no es ajena. En un principio mucha gente de los sectores populares, muchos jóvenes se iban al ejército, puesto que no tenían comida y supuestamente tenían las tres comidas. Pero la situación en el ejército también se empezó a ver afectada por la situación país y por todo esto. Entonces, había muchas deserciones y bueno, o sea, evidentemente no escapa la situación país y la profunda crisis y miseria en todo sentido al personal, tanto el personal de tropas alistadas, que son, como te digo, vienen más que todo de los barrios y de todo esto, sino también al personal profesional. Entonces, esto ha causado que actualmente la Fuerza Armada tenga métodos coercitivos para poder engrosar su fila y entre ellos, bueno, eso, pues le exigen a los oficiales que vayan a reclutar como sea a personas y estos profesionales van a ciertos sectores populares, les ofrecen villas y castillas a los muchachos, a los jóvenes y muchos de estos se dejan como engatusar por esto y se unen a las distintas unidades. Y cuando ellos llegan a las unidades se dan cuenta de una realidad totalmente distinta. Y bueno, no le queda más que cumplir su servicio y bueno, de hecho, muchos ni cumplen el servicio porque muchos se van y se escapan y no vuelven digamos, dentro de las filas de los cuarteles. Entonces, evidentemente hay un sector vulnerable. Sabes que en una oportunidad, cuando yo me encontraba en Venezuela también, no te había contado esto antes, pero ahora que estás mencionando todo esto, yo lo vi de cerca. De niño siempre tuve mucho respeto y admiración por las Fuerzas Armadas ya. Obviamente yo nací, yo soy del 96, pues toda mi vida la vi bajo el gobierno de Chávez, mi conciencia, pero a mis primeros años de conciencia, de entendimiento, digamos que todavía se veía ese respeto por las Fuerzas Armadas. Ya cuando estaba saliendo de bachillerato, en algún momento tuve como la intención de pertenecer al ejército, pero de niño, pero ya saliendo de bachillerato empecé a ver tanta corrupción, ya era notorio a finales del 2013, 2014, ya la crisis que estaba en el país, ya estaba Maduro en el poder, era literalmente descarada. Así que comencé a sentir mucho repudio al respecto, ya.
cuando las protestas, tuve la oportunidad, porque yo ejercía de barbero, era la manera como yo sobrevivía mientras me podía costear los estudios, ir a la universidad. Y se dio la oportunidad de que no tenían en uno de los destacamentos de Maracaibo de la aviación, ¿verdad? Del estado Zulia, no tenían máquina para cortar el pelo a los reclutados, no recuerdo el nombre, los nuevos, pues, a los nuevos. Sí. Y uno de los muchachos que estaba comenzando me conocía y yo dije, esta es una oportunidad para ver qué es lo que pasa allá adentro. Algo que me llamó extremadamente la atención era el nivel de descaro, de el adoctrinamiento que tienen dentro del ejército, porque yo entiendo, yo ya estaba en la universidad en ese entonces, yo entiendo que las Fuerzas Armadas tienen, o sea, se rige por... Se rige por una estructura piramidal, o Sí, sea, exacto, exacto, y hay que tener subordinación, pero ¿cómo utilizan la subordinación de los rangos menores para adoctrinarlo? Y todo desde que llegaba, yo perdí la cuenta de las veces que tenían que estar diciendo una consigna a favor de, en ese momento ya el difunto Chávez, o de Maduro, la patria vive, la lucha sigue, Chávez vive, no, Chávez no vive, ya Chávez tenía varios años muerto ya y siguen diciendo eso, pero al subconsciente eso lo va trabajando, ¿me entiendes? ¿Cómo, claro. ¿Cómo se fue deteriorando tanto la estructura militar, volviéndose ahora un campo de, más que todo, de adoctrinamiento, que de servicio, que de entrenamiento para servir al pueblo? La mentalidad que yo veía ahí no era de servir al pueblo, sino de hacerle caso superior a ver quién se montaba primero. Bueno, con respecto a eso, evidentemente hay detrás de eso una serie de cosas. Primero, el adoctrinamiento, o sea, ya había comenzado en las Fuerzas Armadas desde hace muchísimo tiempo. Empezó con la conformación de lo que fue la Cuarta República. Mucha gente piensa que realmente comenzó durante el chavismo, pero no. El régimen castrista ya años atrás, de incluso durante la Revolución Cubana, ellos tenían, porque era el sueño de Fidel Castro, apoderarse de Venezuela. Esto no lo sabe mucha gente. De hecho, hubo muchos intentos de infiltración. Hubo muchos intentos de infiltración de estos elementos socialistas en las Fuerzas Armadas. No olvidemos el carupanazo, el porteñazo y todas esas cosas que ocurrieron en la década de los 60, de los 70. Y bueno, muchos otros intentos de infiltración por supuesto se intensificaron con la llegada de Chávez al poder. Chávez llega al poder y una de las cuando le dan el golpe del 11 de abril, él, eso fue como una excusa, eso le dio la excusa perfecta para él depurar las Fuerzas Armadas. Chávez es de la promoción de 1975 y habían oficiales que eran de la promoción de 1974 y todo esto. Y bueno, eso fue una excusa para él para depurar las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, eso en primera instancia. Sin embargo, había una corriente nacionalista, perejimenista, que predominaba y prevalecía, y todavía prevalece esa chispa dentro de las Fuerzas Armadas, que hace como fuerza de oposición y resistencia hacia la doctrina castrista comunista que impera y que, bueno, el régimen chavista impulsó y sigue impulsando. Entonces, esto también se implementó en las academias militares, pero se implementó con mucho más fuerza y con mucho más intensidad con la conformación de lo que fue la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Ellos crearon una universidad militar, un rectorado, porque antes cada academia militar era independiente. Estaba la Academia Militar del Ejército, la Academia Militar de la Armada, la Academia Militar de la Aviación y la de la Guardia. Y después crearon la Academia Técnica y todo esto. Pero prácticamente ellos reformaron el sistema educativo militar, ellos le cambiaron totalmente el pensum y lograron que entre las filas de oficiales, lejos de ver materias que correspondían al tema militar, o sea, muchas materias eliminaron que eran necesarias para los profesionales militares,
en el ámbito operativo, en el ámbito administrativo, entre muchas otras, para meter materias como, por ejemplo, legado del comandante supremo y todas estas cosas, Eso es legado de una Hugo materia Chávez. dentro del, eso es una materia dentro del Sí, ejército. eso es una materia dentro del pensum de estudio de las academias militares, legado del comandante, pensamiento bolivariano, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es básicamente puro Total. adoctrinamiento socialista, marxista dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, obviamente, esto se ve, si esto se ve a nivel de academias militares donde se gradúan los oficiales, es decir, los tenientes, los subtenientes recién graduados, imagínense cómo sucede a bajas escalas, evidentemente, en las escuelas de formación de tropas profesionales, es decir, los sargentos, también ocurre. Y también ocurre a nivel de tropas alistadas, porque los oficiales, o sea, los tenientes, los primeros tenientes, los capitanes, son los que supervisan y son los que, a través de la sección de operaciones, son los que le imparten estas instrucciones a las tropas y también las adoctrinan. Entonces, esto ya ha venido ocurriendo, pero se intensificó ya con la llegada de Chávez al poder porque fue algo más descarado y más que todo fue más intenso desde los años 2006, 2007 en adelante se intensificó muchísimo más hasta que por supuesto se creó la Universidad Militar en el año 2010 cuando yo era apenas un aspirante a cadete porque todavía en esa fecha habían corrientes y habían oficiales nacionalistas dentro de las filas de las Fuerzas Armadas. Por eso es que la mayoría de los oficiales que se han sublevado han sido más o menos de ese corriente de pensamiento. Entonces, y es una chispa que todavía se mantiene, porque una cosa es lo que promueven, los antivalores que promueven las ideologías marxistas, otra cosa, y otra cosa es cuando ellos lo practican. O sea, eso contrasta mucho, eso es muy contradictorio porque se supone que en la academia militar te refuerzan los valores. Entonces, cuando vas a la La práctica, práctica. esto se contrasta con los antivalores que realmente, porque tienes que obedecer órdenes muy arbitrarias y tienes que prácticamente ponerte al servicio de la ideología y no de la patria, como establecen todos los reglamentos militares. Y no solo de la ideología, también de la corrupción y de todo este tipo de delitos que vemos a diario en Venezuela. O sea, imagínense la magnitud de daño que ha ocasionado, que ya eso se volvió parte de la cultura del venezolano, ver y por eso la perspectiva que tiene en general el venezolano hacia un uniformado, ya que en lugar de inconscientemente relacionarlo como una persona que está allí cumpliendo una función a favor del pueblo, lo ven prácticamente como un enemigo. Evidentemente, entre las filas de las Fuerzas Armadas no todos son así. Existen patriotas como tú, de esa chispa que aún prevalece, pero el ciudadano en la cotidianidad desconoce eso por completo y no tiene esa buena referencia, producto de ese adoctrinamiento, producto de esa corrupción que hay dentro de las Fuerzas Armadas en general. Ahora, entendiendo este panorama, quisiera saber de qué manera en el ejército o en general en las Fuerzas Armadas se trata el tema de Oscar Pérez. Porque sabemos que Oscar Pérez marcó un precedente en el país con las acciones que tomó. Evidentemente debe haber mención, ya sea, es prácticamente obvio que es negativa, pero ¿de qué manera se refieren? ¿Cómo atienden ellos ese tema y cómo tratan de evitar que próximas generaciones sigan el camino de Oscar Pérez o Ronald Ojeda, etcétera? Bueno, la verdad es que ellos cambiaron totalmente, ellos cambiaron incluso el lema, que en principio era patria, socialismo, muerte, después era independencia y patria socialista, y lo último lo cambiaron a leales siempre, traidores nunca, Ah, ok, sí. eso a raíz de justamente todos los militares y todos los movimientos militares que se han gestado dentro de las Fuerzas Armadas, todos los alzamientos, todas las cosas que ellos han sabido mitigar por la efectividad de sus organismos de inteligencia y el asesoramiento que han recibido de potencias y elementos extranjeros. Eh, pero básicamente es una locura lo que
lo que se vive dentro de las filas de las Fuerzas Armadas. Prácticamente a Óscar Pérez se le ve como un elemento terrorista, así como se le ve a cualquiera que se rebele de alguna u otra manera contra la tiranía. Ellos lo ven como un elemento terrorista. Ellos, de hecho, señalan, ellos implantaron una doctrina dentro de la Fuerza Armada de que si el compañero lo ve en una actitud sospechosa o que si se muestra, de hecho, ahí ellos conformaron pues, unos profesionales militares del DGCIN en cada unidad militar que vigilan la conducta individual de los profesionales. Es decir, que si a un profesional de estos lo mandan a una actividad de estas socialistas y de estas propagandistas comunistas socialistas, y este muestra un ápice de repulsión como de adversión a eso, inmediatamente se pone en el ojo del huracán, inmediatamente manda, o sea, se levanta una investigación sobre esta persona, y esto en vista de todos los alzamientos que han pasado. A Óscar Pérez, obviamente, así como a muchos otros compañeros militares, se les ve ellos le aplicaron medidas ejemplarizantes para, como decía el resto de profesionales, esto es lo que te va a pasar si te atreves a rebelarte en contra de nosotros. Lo usan Entonces, como mecanismo de psicoterror. sí, exactamente. Sí, una estrategia psicológica de Interno. represión. Sí, wow.